Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Hola a todos, bienvenidos a su programa Hagamos Ciudad. Soy Daniela Chacón, quiteña, enamorada de esta hermosa ciudad, y hoy vamos a hablar de un problema muy grave que hemos estado atravesando: las fallas en la asignación de los cupos de taxi y la corrupción que se destacó a raíz de ello. El alcalde Rodas propuso un proceso de asignación de cupos de taxi para la ciudad. Este sería el segundo proceso de apertura a la regularización del servicio de taxis informal. El primero se hizo en la anterior administración de Augusto Barrera en el año 2011, donde se entregaron 4.300 cupos de taxi en la ciudad. Este nuevo proceso, sin embargo, ha estado plagado de errores, dudas, inquietudes, e incluso se habla de una presunta red de corrupción, amarres, cobros de coimas que iniciaron un proceso de investigación por parte de la Fiscalía por $80 millones. Cuando se inició el nuevo proceso, el alcalde Rodas contrató una consultoría para determinar cuántos taxis necesitaba la ciudad de Quito, para reducir el tiempo de espera de los ciudadanos por un taxi. ¿Qué fue lo que pasó? Que de manera sorprendente, este estudio expresaba que desde la medianoche hasta las 9 de la mañana habían pocos taxis en la ciudad. Y eso llevó a que, por arte de magia, el municipio decidiera que se necesitaban de 8.693 nuevas unidades de taxi. Y aquí fue justamente donde empezaron los infortunios. Ese mismo estudio manifestaba que, pasadas las 9 de la mañana, hasta el mediodía, en cambio, había una sobreoferta de taxis. Sin embargo, la consultoría recomendó que no se definan horarios y se presentaron como que durante todo el día se necesitaba el servicio de atención de taxi para las necesidades ciudadanas, y así poder incluir estas 8.693 nuevas unidades. ¿Qué fue lo que generó esta decisión? Lo que muchos ciudadanos viven y comentan hoy día: que la anarquía se ha apoderado de la ciudad. Tras la apertura del proceso de regularización de taxis, se presentaron 17.700 carpetas, lo cual representaba casi el doble de la oferta que el municipio había planteado aceptar como un cupo total, pero que son la cantidad de taxis que aproximadamente hoy están circulando por la ciudad con o sin permiso del municipio. Sin lugar a dudas, esta enorme cantidad de aspirantes expresaban las expectativas y anhelos legítimos de miles de ciudadanos que deseaban encontrar un trabajo estable, honesto, permanente, pero por la forma como se planteó el proceso, corríamos un gran riesgo de abrir las puertas a la corrupción. Y eso fue justo lo que pasó. En el año 2017, cuando se discutió la ordenanza de regularización de taxis, advertí que la discrecionalidad que tenían los funcionarios para la aprobación de los cupos era un riesgo enorme que no se podía permitir. A pesar de ello, la ordenanza fue aprobada y en ese momento yo fui la única concejal que votó en contra. No era difícil advertir que esto sucedería, pero lamentablemente esta administración no ha tenido un estándar ético que le permita tomar decisiones en políticas públicas basadas en la transparencia y en la honestidad. Además de advertir que esta ordenanza daba discrecionalidad terrible a los funcionarios, señalé que no se hacía mención alguna a la calidad del servicio que prestan los taxistas a los ciudadanos y que no iba a resolver muchas de las críticas que se presentan continuamente, tales como la suciedad de los vehículos, el no usar el taxímetro o los problemas con su funcionamiento, el no ir a determinados lugares de la ciudad y muchas veces la imposición de una tarifa determinada arbitrariamente.
Esos problemas, que son básicos en la prestación de cualquier servicio público, no eran parte del debate. Y eso era algo inconcebible, es decir, se seguía dejando al ciudadano completamente indefenso. Posterior a que se aprobara la regularización de casi 9,000 taxis, el número de cupos aumentó nuevamente a 10,270, desconociendo el ya cuestionado estudio, lo cual seguía agregando problemas al proceso. Finalmente, lo que advertí en el 2017 se corroboró en abril del 2018, cuando la Fiscalía hizo pública el inicio de una investigación por supuestos actos de corrupción a los más altos funcionarios de movilidad del equipo de Mauricio Rodas. Las denuncias ciudadanas decían que por cada cupo asignado se cobraban montos de dinero que podían ir desde los $3,000 hasta los $10,000. En mi oficina y por redes sociales recibimos y seguimos recibiendo muchas de estas denuncias, las cuales canalizamos directamente a la Fiscalía para que se presentaran ahí y poder ayudar en la investigación de una presunta red de corrupción que se habría instalado en el municipio. Una mafia detrás de los cupos de taxi en nuestra ciudad. Imagínense, si habían 17,700 aspirantes y habían únicamente 8,693 cupos, ¿cómo se iba a decidir quién iba a obtener esos cupos? Esas son las presuntas irregularidades. Todas las personas que presentaron sus carpetas denunciaron cosas que, como por ejemplo, no se foliaron las carpetas, es decir, no tenían números de hoja, lo que permitía que los documentos presentados por los aplicantes pudieran alterarse o perderse. Segundo, no hubo una etapa de convalidación de los documentos. A los aplicantes a veces se les pedía documentos que el mismo municipio debía tener entre sus archivos. Y cuarto, la falta de atención oportuna e información a los aplicantes. Muchos decían que el proceso de regularización ya estaba arreglado. No solo los taxistas, sino todos los quiteños que nos merecemos un proceso transparente, libre de corrupción y dudas hacia las actuaciones de la administración municipal. Algunos funcionarios han pretendido hacer ver como que si nada hubiese pasado en este proceso que afectó a miles de ciudadanos. Pero si con algo hay que ser firmes y consistentes es con garantizar que estas cosas no sigan sucediendo y que además se establezcan las responsabilidades del caso. Hoy vamos a presentar una entrevista que le hice a Andrés Recuenco, que ha sido uno de los taxistas informales afectados por este proceso. Vamos a escucharlo y regresamos. Estamos con Andrés Recuenco, él es representante de Calderón Unidos, es una asociación que reúne a todos los transportistas informales del sector de Calderón. Entonces vamos a comentar con él cómo ha sido este proceso de la regularización de taxis. Andrés, gracias por este espacio y por acompañarnos mientras recorremos la ciudad. Cuéntame un poco, ¿cuánto tiempo vienen ustedes prestando el servicio de transporte en taxi, que de alguna manera ha sido informal, y qué esperaban ustedes con este proceso? Dani, buenas tardes. Pues sí, nosotros lo que hemos estado esperanzados desde el 2011, que fue el proceso anterior, es que este proceso sea transparente y llevado de la mejor manera. Sin embargo, pues por todos los actos que se han venido presentando y demás hemos sido perjudicados. Como tú verás, no es un proceso del cual estamos satisfechos. Nosotros como asociación de la parroquia de Calderón, nuestro fuerte ha sido siempre el servicio a la comunidad en el mismo, y pues por ende estamos muy atropellados en ese aspecto. Andrés, cuéntame, ¿cuáles fueron las irregularidades que ustedes encontraron en el camino mientras aplicaban al proceso o querían aplicar al proceso? Pues primeramente la recepción de documentos, empezando desde ahí. La recepción de documentos fue algo ya tergiversado, el tema totalmente de lo que es la normativa, ya que no hubo una recepción detallada de todos los documentos que nos solicitaban de inicio. Con esto, claro, se pudo manipular luego cuando nosotros recibimos por un mensaje de texto, algo que no está amparado en la ley, una respuesta como no idóneos, pedir la revisión de las carpetas, porque nos indicaban que no había cédula, que no había este documento, que no había licencia, que
nosotros que veníamos de un proceso anterior no había el documento o el archivo donde constaba que estábamos en el proceso anteriormente. Sin embargo, al momento de pedir la revisión de las carpetas había muchos documentos que faltaban. ¿Cómo nosotros podíamos validar de que estábamos en lo correcto, que sí habíamos entregado todo, si en el documento de recepción no indicaba, no detallaba qué era lo que constaba en la entrega de los documentos? O sea, entregaron unas carpetas que ustedes no podían garantizar que la información que entregaron iba a ser revisada toda, que luego no les entregaron un documento donde se verificaba completamente la información que se había entregado y lo que faltaba, y de alguna manera había mucha discrecionalidad de los funcionarios respecto de qué documentos se recibían y quiénes pasaban a la siguiente fase. Correcto, o sea, hubo un manoseo total. Yo lo he dicho frontalmente, nosotros lo hemos hecho público, las denuncias públicas y las denuncias con la comunidad también. Todo se manoseó. ¿Debido a qué? Debido a que nunca tuvimos una respuesta formal. Cuando quisimos apelar nos dijeron en 15 días le entregamos el documento de no idóneo para que usted pueda apelar, y para eso ya había pasado el tiempo de la apelación. O sea, todo estuvo muy bien armado. Como yo mencionaba en una entrevista de radio que tuvimos, esto fue un show porque todo estuvo ya armado desde el 2015. Andrés, ustedes, aparte de todos estos procesos que han seguido en el municipio para apelar y que hemos estado además peleando con ustedes, ¿presentaron alguna denuncia en la fiscalía? ¿Participaron del que inició la fiscalía sobre este tema? Sí, correcto. Vuelvo y hago hincapié para muestra un botón, las movilizaciones que hicimos en la parroquia de Calderón, y por último la toma de las vías, que fue una acción desesperada porque vimos lo que se estaba suscitando. Hicimos toda la entrega de mensajes de texto, de WhatsApp, de grabaciones que muchos de los compañeros dirigentes teníamos recopilado para poner una demanda formal. ¿Debido a qué? Debido a que nos chantajeaban con que la parroquia de Calderón es grande, todos sabemos, no podemos ocultar eso, y por el número de gente o de unidades que teníamos, socios y demás, nos ofrecían cosas, como fue el caso del ex secretario de movilidad, el mismo supervisor de AMT, que ustedes sabrán de hecho cuáles son los problemas que han pasado con ellos. Todo eso nosotros entregamos, lo hicimos legal, tenemos documentos en el cual formalizamos en la Fiscalía General del Estado la denuncia con 17 compañías y 27 dirigentes firmantes. ¿Y ustedes fueron llamados a rendir versión, fueron llamados a testificar en el proceso de la Fiscalía? En ese proceso es lo que nosotros reclamamos. Nosotros hicimos un plantón fuera de la Fiscalía General. Debido a que nos receptaron la denuncia, se llamó a una segunda, no fue ni siquiera entrevista, sino simplemente una conversación, no fue un testimonio que ellos estaban necesitando, y terminó ahí. Entonces luego vinieron las amenazas hacia mi persona, incluso por estar por decisión de los dirigentes a la cabeza pues de esta asociación, por parte de quienes estaban siendo apuntados como actos corruptos que estaban realizando. Y ahora que el Consejo ha decidido que se abra una nueva etapa de convalidación y de rectificación de todos los expedientes que se recibieron, hayan presentado o no apelación, y que la Fiscalía por su parte ha concluido con la investigación y que pronto hará un llamado para ya determinar si es que se sigue un juicio o no, ¿qué expectativas tienen ustedes? Volvemos al segundo punto, ¿no? Sigue siendo para nosotros, con todo el respeto del señor alcalde, sigue siendo una burla. ¿Por qué? Porque caemos en lo mismo. Si yo pido mi carpeta que apelar y que necesito, porque tengo, según mi parecer, según mi conciencia, todos los documentos entregados, al momento que abran las carpetas, como ya fue mi caso personal, te hablo de mi caso, mi carpeta no existe, yo nunca participé en un proceso de regularización. ¿Cómo yo demuestro o cómo yo me voy a las siguientes instancias si todo eso desaparecieron por manipulación de las autoridades mismas? O sea, no hay las garantías. La Fiscalía ya terminó las investigaciones. Sabemos que hay actos de corrupción. Tendrían que reiniciar el proceso. Dar de baja no se puede porque está dentro de la normativa.
pero reiniciarlo de cero para que sea transparente, para que se llamen a comisiones de vigilancia y que estén constantemente ahí, no los concejales, no los señores que estuvieron con Eddie Sánchez, la cúpula del señor, manejando las veedurías dentro del proceso, que tampoco se entregaron. La empresa privada nunca entregó el informe. O sea, hay una serie de irregularidades que no sustentan que el proceso fue llevado debidamente. Claro, todo lo que tú mencionas, en efecto, demuestra que la serie de irregularidades harían que lo más importante sea, en efecto, empezar el proceso de cero. Esa es una de las iniciativas que hemos estado impulsando. Lamentablemente, creo que tanto tú como yo sabemos y entendemos que no vamos a encontrar la voluntad política para que eso suceda, y creo que conjuntamente ustedes con las personas que queremos generar estos cambios tendremos que encontrar otros caminos, pero aquí lo importante es que les podamos dar una respuesta a ustedes y que además ustedes también se sientan que la autoridad está para ejercer la autoridad, y no para el beneficio de unos pocos en perjuicio de otros. Yo te quiero agradecer muchísimo, Andrés, por tu tiempo. Gracias por darnos una vueltita aquí por el centro histórico. Siempre con mucho gusto. Y esperemos que esto se resuelva pronto y que también ustedes puedan tener paz y tranquilidad en sus casas. Sí, y Dani, muchas gracias también. Tú has estado desde las primeras instancias de estas problemáticas con nosotros, al menos en la parroquia. Yo no puedo desmerecer eso. Desearíamos mucho, ¿no?, que hubieran más personas honestas, más personas conscientes de la necesidad que nosotros como pueblo tenemos, no como dirigentes, no como compañía, no como organizaciones, como pueblo. Es un servicio del cual vivimos, tanto quienes lo brindamos como quienes lo ocupamos. Muchas gracias. La historia de Andrés es la historia de miles de taxistas humildes de esta ciudad que fueron víctimas de esta presunta red de corrupción, que se estima cobró miles de coimas y alcanzó, como les decía, la cantidad de $80 millones aproximadamente. Estas son las historias que entre todos debemos estar dispuestos a cambiar en la ciudad. Antes de entrar a las conclusiones, vamos a escuchar los testimonios de algunos quiteños. Como saben, nuestro compromiso es siempre escucharlos, pues soy una convencida de que la política se hace con cada uno de ustedes y sus aportes. Veamos entonces nuestro segmento Si yo fuera alcalde. Bueno, yo diría realmente lo que yo veo y observo, póngase cuando usted, que la mayoría pienso, no todo, ¿no? Pero la mayoría de los taxistas simplemente, ¿qué hace? Que eso ya también depende de las autoridades, de que el taxímetro lo tienen adulterado la mayoría. Porque cuando uno coge una carrera, simplemente le dicen, a veces tiene que negociar antes, decirle cuánto me cobra de tal a tal lugar. Entonces le dice, sí me conviene, y si no le pongo el taxímetro, pero el taxímetro he visto que muchas veces cuando usted coge un taxista que de repente le sale honrado, ese taxista le sale la tarifa tal, y a veces coge otro taxi y sale mucho más, a veces sale $1.50, es de acuerdo, ya le digo al taxista, pero sí, eso depende, siempre debe ser la autoridad aquí, sabrán o no sabrán, pero definitivamente que es adulterado la mayoría de los taxímetros, eso es obvio. No se puede esconder o tapar la luz del sol con un dedo. Que los taxistas ya quieren subir otra vez la tarifa y ya eso ya está de más, no podemos los pobres ocupar un taxi. El taxismo aquí en Quito es medio imprudente, ya que no respetan la tarifa de los taxímetros y a veces es muy complicado, ya que el taxismo a veces los taxistas ponen el precio de ellos mismos. Y sobre este caso sería algo lógico que exista una investigación más a fondo y que paguen las consecuencias todos los que hayan cogido todas esas coimas y todas las cosas. Porque al fin y al cabo no solamente son con los taxistas, sino con muchas personas más, porque existen muchas irregularidades ahí en el municipio. Gracias a todos los quiteños que siempre opinan en nuestro programa. Efectivamente, son muchas las problemáticas y retos a superar, por lo que debemos enfocarnos en las soluciones, que es la última pieza de nuestro rompecabezas aquí en el programa Hagamos Ciudad. Hace un par de semanas se volvió a discutir en el Consejo Metropolitano la problemática de los taxis en la ciudad para intentar llegar a una solución que no ha sido fácil.
quiero ser enfática en precisar que sobre este tema presenté ante el Consejo Metropolitano 2 propuestas, teniendo claro que es nuestro deber combatir con actos y con hechos la corrupción instalada en el municipio. La una fue una resolución que se llama Resolución de Servidores Incorruptibles, que tiene como finalidad entender los procesos administrativos del municipio de forma que evitemos la discrecionalidad que tienen algunos funcionarios y podamos determinar con antelación en qué procesos se pueden cometer actos de corrupción, como por ejemplo aquí en el tema de taxis, es decir, si es que sabíamos de antemano que un proceso iba a exigir una serie de requisitos que no debían haber sido exigidos, ese proceso daba la apertura a la corrupción. La resolución que nosotros propusimos justamente y que está en trámite en el Consejo Metropolitano, justamente lo que hace es analizar cada uno de esos procesos y establecer dónde se pueden cometer los actos de corrupción para cortarlos de raíz. Porque una vez que se comete el acto de corrupción, ya tenemos que ir a la fiscalía, ya no lo hemos evitado y nuestra labor tiene que ser evitar el acto de corrupción. Y la otra iniciativa que presenté fue un proyecto de ordenanza que planteaba regresar la regularización de taxis a cero, a la etapa inicial, con el objetivo de garantizar un proceso transparente, abierto, libre de corrupción y de vicios. Sobre la resolución de servidores incorruptibles, como les comentaba, aún está en etapa de discusión. Esperamos que el alcalde Rodas tenga la voluntad política de ya ponerle en el Consejo Metropolitano. Y sobre el proceso de taxis en particular, no logramos conseguir la voluntad política para regresar a cero el proceso tal como lo habíamos recomendado. Lamentablemente, al parecer, habían algunos intereses ahí entre algunos miembros del Consejo. Sin embargo, presentamos una nueva alternativa que fue aprobada para aquellos taxistas que no participaron en los actos de corrupción puedan tener una segunda revisión de sus documentos y que se determine a ciencia cierta en un proceso abierto y transparente si cumplían o no con los requisitos. Es decir, logramos que el Consejo aprobara una etapa de subsanación. ¿Y qué quiere decir esto? Que el municipio debe admitir, primero, que cometió errores en el proceso, que debe corregirlos y que tiene que darle la oportunidad a los miles de ciudadanos que se sintieron violentados en sus derechos, teniendo así una nueva oportunidad para que sus carpetas sean revisadas y tengan una respuesta adecuada que nunca tuvieron. Garantizar que el proceso sea transparente y libre de corrupción no es solo una obligación de la municipalidad, sino que es un deber ético que debe regir en todas nuestras actuaciones y más aún en las actuaciones de los funcionarios públicos que abusan de su cargo y que deben pagar con todo el peso de la ley. No es suficiente que se descubra un caso de corrupción aquí y otro allá. No, lo que debemos hacer y por lo que debemos luchar es en garantizar que los hechos de corrupción no sucedan y que si suceden, los responsables sean castigados. Pues cada dólar que se pierde en la corrupción es un dólar que te sacan a ti del bolsillo y que deja de invertirse en obras de calidad para todos. Así que la corrupción, además de ser terrible éticamente, hace que nosotros como ciudadanos tengamos peores servicios. Mi compromiso siempre ha sido el de generar mecanismos y procedimientos que eviten la corrupción. No es imposible. Hay ciudades del mundo que han avanzado a estándares de corrupción casi cero. Estamos obligados a tener procesos lo suficientemente automatizados, planificados y claros que eliminen toda improvisación y discrecionalidad de los funcionarios, además de una gestión de los fondos públicos adecuada, transparente, auditable y abierta a los ciudadanos. Es decir, que debemos apuntar a tener esto en un futuro cercano, gestiones públicas que no tengan absolutamente nada que esconder y que todo sea transparentado. Sí se lo puede hacer. Son muchos los mecanismos y procedimientos que se están usando en el mundo entero y nosotros ya hemos propuesto ante el Consejo Metropolitano este proyecto de la ordenanza de servidores incorruptibles. Hemos trabajado en la ordenanza de gobierno abierto y la de participación ciudadana que de alguna manera se unen para hacer que la gestión sea más transparente. Son algunas de las iniciativas que hemos impulsado desde mi despacho para lograr mayores niveles de transparencia y participación de los ciudadanos en la gestión municipal. Además de las permanentes fiscalizaciones que siempre se debe hacer a las empresas públicas y que nunca debe terminar esa labor. Queda mucho por hacer, pero se ha trazado un camino claro y consistente, con la honestidad. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por acompañarnos.
este espacio Hagamos Ciudades de Todos. Aquí construimos Quito desde sus vivencias. Soy Daniela Chacón, quiteña enamorada de esta linda ciudad. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. Por favor, sigan participando con sus opiniones a través de mis redes sociales durante la semana y juntos seguir construyendo soluciones. En Facebook y en Twitter me encuentran como @DaniChaconArias con Y, y en Instagram me encuentran como @DanielaChaconEC. Nos seguiremos encontrando aquí y en la calle para construir entre todos un Quito más humano. Y recuerda, si cambias tú, cambia la ciudad. Te invito a ver el siguiente mensaje. Te propongo una ciudad donde salir a la calle no te llene de miedo, donde entre todos recuperemos y ocupemos el espacio público para el disfrute de la familia, donde podamos estar en cualquier lugar, sin miedo de ser atacados o robados. Si cambias tú, cambia la ciudad. Soy Daniela Chacón y te propongo un Quito más seguro.